Buenos días a todas. Somos Adela Vega, Laura Velasco y yo, José Álvaro Tejedor, y os vamos a presentar nuestro trabajo sobre los sentidos y sus funciones, sensaciones y percepciones. Bueno, pues empezamos ya con nuestra presentación. Los sentidos y sus funciones son unos contenidos básicos durante la etapa de educación infantil. ¿Qué significa esto? Bueno, que al finalizar la etapa de educación infantil, todos los alumnos deberán haber interiorizado estos conceptos a la perfección. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque aprender y comprender estos conocimientos les servirá para conocerse mejor a sí mismos, conocer mejor su cuerpo y sobre todo tener un mayor conocimiento y entendimiento del entorno que les rodea. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este trabajo? Bueno, pues en este trabajo vamos a definir y explicar los conceptos claves sobre los sentidos y sus funciones, vamos a relacionar los contenidos del tema elegido con el currículo de educación infantil y por último, vamos a presentar dos propuestas de actividades para llevarlas a cabo en un aula de educación infantil. Por todo lo que acabo de decir es el porqué de que hayamos elegido este tema para hacer nuestro trabajo, ya que nos parece un tema súper interesante y que tiene mucha importancia durante la etapa de educación infantil. Bueno, en cuanto a los contenidos del currículo, pues los contenidos curriculares que se te van a tratar en este trabajo son los sentidos. Atendiendo al Real Decreto 2006, estos contenidos curriculares se encuentran en el área 1, conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Y dentro de este área, concretamente en el bloque 1, el cuerpo y la propia imagen. Dentro de este bloque primero, los contenidos que tienen relación con la temática de nuestro trabajo son los siguientes. El cuerpo humano, exploración del propio cuerpo, identificación y aceptación progresiva de las características propias, el esquema corporal, y también utilización de los sentidos, sensaciones y percepciones. Bueno, pues a modo de introducción vamos a definir los conceptos teóricos más importantes. Vamos a definir los sentidos, la sensación y la percepción. Empezamos con los sentidos. ¿Qué son los sentidos? Bueno, pues para empezar, la Real Academia Española define la palabra sentido como la capacidad de percibir estímulos externos o internos mediante determinados órganos. Es por ello por lo que decimos que los 5 sentidos del ser humano son los encargados de captar todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Es decir, los sentidos contribuyen a dar forma e imagen a todo el mundo que nos rodea. Los sentidos del cuerpo humano son en total 5. La vista, el olfato, el tacto, el gusto y por último el oído. Estos son nuestros 5 sentidos. Cada sentido está asociado a un órgano específico, el cual se encarga de captar la información proveniente del exterior. Por ejemplo, la vista percibe la información mediante los ojos, el tacto mediante la piel, el gusto a través de la boca, el olfato utiliza la nariz y por último el oído obtiene la información del exterior con los oídos. ¿Qué ocurre? Que una vez captado los estímulos entran en escena los receptores. Los sentidos están formados por diferentes grupos de célula, los cuales se encargan de detectar sensaciones por medio de los receptores. Los receptores sensoriales juegan un papel fundamental, ya que tienen como función principal convertir los estímulos en mensajes nerviosos. Bueno, pues continuamos con las definiciones, ahora la de sensación. ¿Qué son las sensaciones? Bueno, pues podemos definir sensación como ese proceso por el cual los estímulos procedentes del exterior son recibidos y representados por los receptores sensoriales. Además, los receptores sensoriales cuentan con la ayuda del sistema nervioso central, el cual tiene la función de decodificar los impulsos nerviosos provenientes de los órganos sensoriales. Vale, continuamos con la definición de percepción. ¿Qué son las percepciones? Bueno, pues la percepción se podría definir como el proceso psicológico mediante el cual el cerebro organiza e interpreta la información recibida por parte de los sentidos. Es decir, la percepción se encarga de dar significado a las sensaciones. Para llevar a cabo este proceso no son solo necesarios los sentidos, sino que también es necesaria la implicación de nuestro cerebro. La percepción se divide en 4 fases diferentes. Estas fases son la organización, la interpretación,
el análisis y por último la integración de los estímulos sensoriales. Es decir, la percepción es el proceso encargado de integrar unidades significativas, las cuales pues, nos van a servir para poder entender el mundo que nos rodea, es decir, todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Función de los sentidos, pues en primer lugar tenemos la vista. La función de la vista es una de las funciones que más involucradas están en el día a día de los seres humanos, pero también de todos los seres vivos. La vista lo que hace es que nos permite captar información visual debido a que los rayos de luz pues penetran el ojo. Lo que hace es que podamos conocer diferentes aspectos como la luz, el color, la forma, la distancia o el movimiento de aquello que estamos visualizando en un determinado momento. Por otro lado se encuentra la función del oído, que esta función lo que hace es que nos permite captar los sonidos que suceden a nuestro alrededor en un determinado momento. Además de otra de las funciones del oído es establecer el equilibrio del cuerpo. Por otro lado, los alimentos y las bebidas que consumimos las identificamos mediante el sentido del gusto, empleando pues en primer lugar la lengua y después las papilas gustativas, que esta función lo que hace es que detecta las sustancias con los receptores gustativos que se encuentran dentro de la boca, como por ejemplo, como hemos dicho antes, son la lengua o las papilas gustativas. Después, el siguiente sentido es el tacto, que lo que hace es que consiste en percibir la temperatura, la textura, la dureza, la posición de los objetos y del medio en el que nos encontramos. El funcionamiento de este sentido se basa en una serie de receptores que están repartidos por todo el cuerpo a través de la piel, que se activan al recibir un estímulo en concreto, como por ejemplo el calor de un objeto. Por último, el último sentido es el olfato, que ayuda al ser humano a relacionarse con su entorno. La principal función es captar la información del medio a través de los estímulos olfativos para identificar los distintos objetos y las diferentes sustancias. Bueno, pues continuamos hablando sobre la relación que hay entre los sentidos, las percepciones y las sensaciones. Para empezar a explicar la relación que hay entre percepción y sensación, debemos explicar primero el papel tan importante que desempeñan los sentidos. Los sentidos, con la ayuda de los órganos sensoriales, pues se encargan de captar la información del mundo exterior y los estímulos externos. Esta información captada por los órganos sensoriales pues ya dará pie a los procesos que nos permiten entender y ser conscientes del mundo que nos rodea. ¿Cuáles son estos procesos? Bueno, pues estos procesos son la sensación y la percepción. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en caso de no tener sentidos, el ser humano no sería capaz de entender y dar significado a todo lo que tenemos a nuestro alrededor. En consecuencia, pues el ser humano vería muy reducidas sus posibilidades de supervivencia y de adaptación al entorno. A continuación ya, pues bueno, voy a explicar la relación que existe entre ambos procesos, entre percepción y sensación. La percepción y la sensación son dos procesos sensoriales que están relacionados entre sí. Es decir, se necesitan el uno al otro para poder lograr entender todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Como ya he mencionado anteriormente, la sensación es la captación por parte de los órganos sensoriales de estímulos externos. Estos estímulos externos nos sirven para hacernos un mapa mental del mundo que nos rodea. Sin embargo, esto no sería posible sin la percepción. Durante el proceso de percepción, el cerebro se encarga de seleccionar, organizar e interpretar las sensaciones. Es decir, a través del proceso de percepción, decodificamos e interiorizamos el significado de las sensaciones. Una vez hayamos realizado el proceso perceptivo y en consecuencia pues hayamos entendido el significado de las sensaciones, podremos ser conscientes del mundo que nos rodea. Ahora a continuación os voy a hablar de cada uno de los sentidos que existen y el órgano que está asociado a cada uno de ellos. Vale, en primer lugar, bueno, como he dicho, hay 5 sentidos y cada uno de ellos está asociado a un órgano o varios. En primer lugar existe el oído. El oído está asociado a la oreja y cuando las ondas del sonido las escuchamos, las interpretamos con ese sentido, es decir, con el oído. La oreja está formada por el oído externo, donde se encuentra la membrana, por el oído medio, que está formado por tres subelementos, que son el martillo, el yunque y el estribo. Luego está el oído interno, formado por la cóclea o el caracol, siendo la cóclea o el caracol, la parte más importante o más relevante dentro del oído, dentro de ese sentido. Es decir, este es el órgano, es decir, la oreja, que está asociado al sentido del oído.
Es una estructura que está en forma de espiral, que está localizada en donde ha dicho anteriormente, en el oído interno, que sirve como para analizar las diferentes ondas que escuchamos. Además, el oído es un conjunto de canales que giran sobre ellos mismos para amplificar las vibraciones hasta poder transformarlas en impulsos nerviosos. El proceso consiste en percibir la onda, como he dicho antes. Este hace vibrar la membrana y pasa al oído medio a través de los 3 huesecitos que hay, que son martillo, yunque y estribo, como he dicho, y después pasa al oído interno, que es el más importante, donde está la cóclea. Nosotros no oímos, oye nuestro cerebro, y a partir de nuestro cerebro es cuando la información pasa a través de estas partes a interpretarlo y a analizarlo. Bien, en segundo lugar, después del oído, tenemos la vista. La vista está asociada al órgano de los ojos. Estos están formados por el globo ocular, que está compuesto por la córnea, que es una especie de lente, y cuando no vemos bien es que esta lente se deforma, realizando dos tipos de procesos que pueden ser o adelgazamiento o engrosamiento. También se encuentra el iris. El iris es una lámina que está formada por diferentes bastones, que son los que tiene dentro de la pupila, es decir, el iris se encuentra dentro de nuestra pupila. La pupila se puede contraer cuando se abre, ¿sabes? O sea, cuando se abre, se contrae la pupila, y cuando estos bastones se alargan, la pupila se va a hacer más pequeña, mientras que cuando se encogen, se ensancha esta pupila. Esto se debe a, por ejemplo, un ejemplo muy básico y que habitualmente realizamos continuamente es el ejemplo de la luz. Cuando hay muy poca luz, se abre la pupila para ver lo máximo que se pueda ver. Y cuando hay mucha luz, lo contrario. La pupila se contrae para que cuando en el ambiente hay mucha luz, veamos lo normal y lo coherente y no veamos de más y tengamos solo interés por ese tema o por lo necesario. Esto también sucede cuando nos gusta a alguien o cuando algo nos interesa mucho. Además de esto está el globo ocular, que en ocasiones se desprende, y el nervio óptico, que es el que transmite toda la información que nosotros vemos, pues el nervio óptico la transmite. Además también se encuentran los órganos anejos. Estos son las glándulas lagrimales, el párpado móvil o superior o inferior o fijo, se llama así. Y luego están también las cejas y están las pestañas. Las cejas evitan que caiga cualquier tipo de sudor o que incluso cuando tengamos cortes en la cabeza de sangre, impide que caigan dentro de nuestros ojos y generan pues algún tipo de irritación si caen dentro de ellos. Sin embargo, la lágrima sí que es buena para nuestros ojos, ya que los limpia. Y las pestañas, aparte de las cejas, que también están incluidas dentro de estos órganos, son duras y evitan que caiga cualquier tipo de sustancia dentro de nuestros ojos, porque cuando va a caer, esto lo evita y así no se introduce dentro. Como he dicho anteriormente, todos los seres humanos observamos las diferentes imágenes, pero las diferenciamos al revés. O sea, nosotros vemos una imagen dada la vuelta y nuestro cerebro es la que la interpreta y la que le da la vuelta a la versión que nosotros la vemos realmente para poder analizarla y entenderla mejor. En tercer lugar está el olfato. El sentido del olfato está asociado a la nariz, la cual está formada por diferentes partes. Está por las narinas, que es donde entra el olor, está por las fosas nasales, que son los 2 huecos que tenemos en ambos lados de la nariz y que cuando se quiere ver dentro cabe hasta una camarita. Y por último se encuentra el órgano olfativo, donde está la pituitaria, que es la que pasa la información y es el órgano el que la analiza. En cuarto lugar, tenemos el sentido del gusto, que está asociado a la boca. Bien, la boca está formada por distintas partes y una de ellas son las papilas gustativas. Estas papilas detectan todos los tipos de sabores y es verdad que hay zonas que captan más que otras estos sabores. Existen diferentes gustos que son el umami, el dulce, el salado, el agrio y el amargo. También hay papilas gustativas en el paladar. Por último, dentro de los 5 sentidos principales que existen, está el del sentido del tacto. Este se asocia a través de la piel y las diferentes partes de la piel son la epidermis, la dermis y la hipodermis. El sudor sale por la glándula sudorípara para evitar el calor del cuerpo y por ahí pues sale. Además están las vellosidades de la piel que evitan que entren en el cuerpo diferentes sustancias que son malas para nuestro cuerpo.
La primera propuesta que hemos planteado la hemos llamado el taller de los minisentidos y está destinada para niños de entre 4 y 5 años. Los objetivos principales de la actividad es conocer los distintos sentidos del cuerpo humano, relacionar cada uno de los sentidos con los órganos, por ejemplo, pues el gusto con la lengua, el olfato con la nariz. Después, diferenciar los sentidos entre ellos, fomentar la creatividad al hacer las actividades que vamos a plantear, reforzar el trabajo cooperativo, ya que casi todas las actividades son en grupo, conocer el funcionamiento del propio cuerpo y de los compañeros y asociar los sentidos con actividades y con objetos de la vida cotidiana. Pues esta propuesta educativa consiste en asociar distintos objetos para realizar actividades con los 5 sentidos del cuerpo humano. En primer lugar, pues lo que vamos a hacer es que vamos a introducir en una caja objetos distintos. Cada uno de ellos va a representar a uno de los sentidos, a uno la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. Dividiremos a la clase en grupos de 4 o 5 personas que lo que van a tener que hacer es ir cogiendo los objetos de la caja siguiendo el orden que pues, el docente vaya estableciendo. Una vez hagamos las actividades, pues vamos a hacer una breve explicación del sentido que hemos trabajado en cada actividad. El primer sentido que vamos a utilizar va a ser el oído. Tendremos en la caja un bote de plástico y un legumbre o arroz o algún elemento que suene. En nuestro caso pues hemos cogido lentejas. Los niños en sus grupos pues deben fabricar unas maracas con esos botes y una vez que la maraca esté fabricada pues deberán hacerla sonar agitándola todos a la vez, así fomentando el sentido del oído. Después de realizar esta actividad, en otra sesión diferente, trabajaremos el tacto. En concreto vamos a trabajar los conceptos de suave y rugoso. Para ello, pues en la caja los niños deben encontrar un elemento rugoso, que en nuestro caso va a ser una nuez, y un elemento suave, que va a ser una manta. Deberán tocarlo pues de uno en uno con diferentes partes del cuerpo y pasarlo al compañero del grupo que se encuentra al lado. Así lo que van a hacer es conocer que el sentido del tacto está en todo el cuerpo, no solamente en las manos. La tercera sesión pues tendrá lugar la vista. El objeto de la caja que se asocia con el sentido van a ser los rollos de papel. Los alumnos por grupos van a fabricar sus propios prismáticos con la ayuda del docente. Lo primero que van a hacer van a ser decorar los rollos de papel con materiales como por ejemplo rotuladores, ceras, pinturas de madera, ¿vale? Uno por grupo. Y tras crear sus propios prismáticos, pues el docente lo que va a hacer ponerle diferentes imágenes en el proyector y los niños van a tener que ir viendo las imágenes con los prismáticos a distintos tamaños y respondiendo las preguntas que el docente vaya estableciendo, como por ejemplo, de qué color es, qué hay en la foto, qué elementos ves, a qué distancia están. En cuarto lugar, trabajaremos el sentido del gusto. Los niños en la caja van a encontrar diferentes alimentos como una manzana, un brócoli, una galleta. Y a continuación, el docente le tendrá que poner el vídeo explicativo de Happy Learning sobre el sentido del gusto, que, como he dicho anteriormente, está puesto en el documento para que se pueda acceder a él. Y una vez hayamos visto el vídeo explicativo, pues cada grupo lo que va a hacer es dibujar en una cartulina grande una lengua sobre la que posteriormente pues pondrán los alimentos que están dentro de la caja para que ellos asocien la lengua con el sentido del gusto. En la última sesión del taller tendrá el olfato, que para ello realizaremos la propuesta educativa que está propuesta por Olana Hasso, que los alumnos tendrán en la caja unas bolsitas con elementos que huelen de diferente manera. Dentro de los grupos lo que van a hacer es que se van a poner en parejas o en grupos de 3 personas y uno de ellos pues lo que va a hacer es que se tapará los ojos con el antifaz o con la venda o lo que esté en la caja y el compañero lo que va a hacer es que le va a acercar una de las bolsas para que la huela con los ojos tapados. El objetivo de la actividad es clasificar el olor presentado en agradable o en desagradable, si huele o no huele. Una vez el miembro de la pareja haya clasificado dicho olor, pues será el turno del compañero. A otro miembro de la pareja o del grupo se le dará a oler la bolsita que se encuentre en la caja. Deben ser cosas diferentes, no puede ser el mismo olor todo el rato, tienen que ir cambiando para que vayan adivinándolo. En nuestro caso pues vamos a introducir 3 bolsas con olor, un algodón con vinagre, café y lavanda y un tapón. Bueno, voy a explicaros la segunda propuesta educativa. Esta propuesta educativa está también orientada para alumnos de 4 y 5 años y hay distintos objetivos como son conocer los distintos sentidos del cuerpo humano, relacionar cada uno de ellos con su función, diferenciar
todos los sentidos que existen, fomentar la creatividad, reforzar el trabajo cooperativo, conocer el funcionamiento de su cuerpo, de cada uno de los alumnos, y concienciar de la importancia de los sentidos, basándose en la ausencia de cada uno de ellos. Vale, voy a dirigirme a la del desarrollo de la actividad. En esta segunda propuesta educativa vamos a ofrecer a los diferentes alumnos materiales que fomenten la ausencia de cada uno de los sentidos respectivamente. Esto lo vamos a realizar con una serie de apartados y un proceso. La actividad va a consistir en enseñarles a partir de esta actividad la importancia que tienen los sentidos por separado y además en conjunto. Es decir, el conjunto de los sentidos se potencia cuando falta uno. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando nos falta la vista, pues nos basamos más en el diferente resto de los sentidos, para así potenciar e intentar diferenciar todos los retos en los que nos ponemos al día a día. Para desarrollar esta actividad lo colocaremos a los alumnos en grupos de 3 personas con diferentes materiales. Uno de ellos, de los 3 alumnos, tendrá un material que fomentará la inhibición de un sentido. Esto vamos a realizarlo pues, en diferentes apartados con los diferentes sentidos que existen. En primer lugar, vamos a desarrollar la actividad basándonos en el sentido de la vista. Bien, para poder inhibir este sentido, como hemos dicho anteriormente, vamos a llevar un material que va a ser un pañuelo. Este lo pondremos en los ojos y para llevarlo a cabo uno de estos 3 alumnos va a tener que ponérselo. Bien, para desarrollar la actividad y para que salga de la mejor manera posible, el que se lo ponga no va a observar la imagen que le pondremos. El resto de los acompañantes o el resto de los compañeros del grupo va a tener que definir o intentar mostrar al que tiene la banda en los ojos de qué trata la imagen. Así va a poder adivinar de qué se trata la imagen. Si lo adivina, el compañero tendrá que pasar la banda a otro compañero y si no lo adivina tendrá que realizarlo de nuevo para por fin adivinarlo. El fin de la actividad consiste en darse cuenta de la importancia que tiene el sentido de la vista en nuestro día a día y que hay gente que desgraciadamente pues no lo puede potenciar, entonces hay que aprovecharlo. Es muy importante, además, tenerlo tú mismo, ya que hemos comprobado que por mucho que te lo expliquen y por mucho que te intenten ayudar, no es lo mismo que si lo tienes tú mismo, que si te lo intentan explicar. En segundo lugar, vamos a intentar explicar el olfato. Bien, el olfato vamos a intentar inhibirlo con una pinza y para ello vamos a intentar explicar el concepto básico que existe entre la relación que hay entre el olfato y el gusto. Para ello, con esta actividad, con esta segunda fase de la actividad, vamos a intentar darle la importancia que tiene a estos 2 tipos de sentidos poniéndonos la pinza en la nariz. Bien, por un lado, como he dicho anteriormente, se van a tener que tapar la nariz los 3 participantes del grupo. Vamos a ofrecerles el material que va a ser del alimento de un limón y primero van a tener lo olerlo los 3 y cuando lo huelan los 3 van a tener que intentar decir qué han sentido y después van a tener que probar ese limón y también van a decir qué han sentido. Como es obvio, no van a poder ni oler ni probarlo como si lo hacen sin pinza, entonces a continuación van a tener que quitársela y van a volver a hacerlo, van a tener que primero olerlo y luego probarlo para percatarse de la importancia que tienen estos 2 sentidos en nuestro día a día también, que están relacionados entre sí. Bien, en tercer lugar vamos a anular el sentido del tacto. Para ello vamos a llevar unos guantes de látex y estos, los 3 participantes del grupo, van a tener que tocar los diferentes objetos que les ofrezcamos, como van a ser sillas, la pizarra u objetos que hay en la clase. De esta manera van a poder darse cuenta también de la importancia que tiene. Lo realizaremos con un guante sí en una mano y en la otra no, para que vean esta diferencia. El sentido del tacto es muy importante también en nuestro día a día como el resto de los 4 sentidos y obviamente se van a dar cuenta de que en función de si tienen la mano tapada o no la tienen, van a tener diferentes sensaciones y van a tener diferentes tactos al tocarlo. Como por ejemplo, incluso van a tener el tacto más vivo, es decir, si tocan algo que está frío lo van a sentir más y si tocan algo que está caliente, pues menos. Y por último, vamos a intentar concienciar a los alumnos de la importancia que tiene el oído en nuestro día a día. El sentido del oído que lo interpretamos a través de las orejas. Para ello, para inhibir este sonido, vamos a utilizar una serie
de tapones que se lo van a tener que poner en el oído, y vamos a ponerles un corto de cine que va a ser Mala Suerte de Mickey Mouse, y van a tener que, a partir de ver el corto sin escucharlo porque llevarán los tapones, intentar entre los tres personas del grupo, deberán decir lo que quiénes creen que son los personajes que han dicho en el corto y de qué creen que va el corto. Y con esto vamos a intentar hacer conscientes de nuevo a los diferentes alumnos de la clase lo importante que es este sentido y lo importante que es oír. Y bueno, como fin de la actividad vamos a llevar pues eso, una serie de materiales, los objetivos los que hemos dicho anteriormente, y el desarrollo de la actividad pues será este.